Hola, bienvenidos a una entrega más de las 5 preguntas que luego se convirtieron en algo más que 5 preguntas. El día de hoy pues tenemos el honor de contar con un vegano que yo sé que muchos no se imaginaban que realmente es de La Vega. Y bien le cae ese eslogan que dice por ahí, de La Vega para el mundo, porque estamos hablando nada más y nada menos que de William Ramos. Nunca turista, siempre viajero. Qué trabajo me dio, señores, conseguir a este hombre viajando por el mundo todo el tiempo. Muchos meses fueron para poder lograrlo. Pero aquí estamos. William, gracias. El placer es todo mío y más que se trata de que estoy con una compueblana. Eso es más importante todavía. Así es. Y de verdad que es un honor para nosotros poder decir que eres de La Vega. Así es. Porque muchos, como yo decía al inicio, quizás son fanáticos tuyos, fieles seguidores y no tienen idea de que eres del Cibao para el mundo. Del Cibao completamente. De La Vega para el mundo, como bien hiciste la introducción que me gustó bastante. ¿Y cómo llega un cibaeño, un vegano, a viajar por el mundo entero? Bueno, tú sabes que esto ha sido una evolución constante, porque también es interesante que la gente entienda que yo de profesión, yo soy ingeniero. Entonces el tema del turismo viene paulatinamente por la misma pasión que yo tenía de viajar por mi país, pero de manera tradicional. A mí siempre me gustó todo el tema de agarrar una mochila, irme por ahí, conocer esos rincones de mi país, que fue como empecé, de manera alternativa, es decir, esos pueblitos pequeños, cuando en esa época normalmente lo que se pensaba era quizás visitar un hotel todo incluido, o ir básicamente a los mismos lugares. Siempre tuve esa pequeña curiosidad de ir un poquito más allá, y todas esas vivencias fueron las que me llevaron a, ya en el año 2015, entonces ya tener una agencia de manera formal y dedicarme al turismo, que es lo que hago hoy día. Yo recuerdo que cuando tú iniciaste, yo tengo así como recuerdos vagos en mi memoria, de verte en un proyecto que era así como que de conquistador, de dar los trucos para saber cómo conquistar a las chicas. ¿Cómo hiciste ese cambio de este proyecto al turismo? Mira, y dale ahí, mira. Ahí tú tocaste un tema muy interesante porque no mucha gente recuerda esa faceta. Y es una faceta que yo la tengo hasta un poco olvidada, pero la agradezco muchísimo porque siento que eso fue lo que me dio la apertura a los medios. Claro. Y básicamente... Sí, porque estuviste bien expuesto, o sea, te invitaron incluso a muchos programas con eso. Correcto, correctamente. Tuve la oportunidad de participar en programas como Chévere Nights, la 91 con Sergio Carlos, o sea, tuve esa apertura como a esos medios que en esa época, bueno, y todavía lo siguen siendo, eran como los tops, para decirlo así. Entonces recuerdo que esa iniciativa, resumiéndola así bien rápida, yo siempre decía que yo quería comunicar, y a mí me llamaba la atención del tema que hoy día se menciona mucho, que es el coaching. Pero me gustaba una rama que era el life coach, o sea, como la parte motivacional, emprendimiento, coach ese tipo, coach de vida. Y yo seguía una persona que es muy popular también hoy día, se llama Tony Robbins, que es un escritor y también un motivador americano, que ha vendido muchísimos libros y es una persona súper eufórica. Y yo lo veía y decía, wow, yo quisiera tener ese mensaje y tener la oportunidad de dirigirme a una audiencia que me escuche y que yo diga algo que te motive a realizar, a tomar acción. Pero yo decía, bueno, ¿quién me va a querer escuchar a mí si nadie me conoce? O sea, ¿por qué una persona va a ir a verme a mí hablando de motivación si no sabe quién soy yo? Entonces a mí se me ocurrió la brillante idea, ya que siempre fui apasionado de la parte psicológica, sobre todo del tema de las relaciones interpersonales, inteligencia emocional. Entonces lo que hicimos fue un mix con un poquito de picante, de sabrosura, de ir yéndonos ya al plano de cómo seducir a una pareja, o sea, cómo hablarle a las chicas de cómo llevar una relación en armonía con su pareja. Entonces, ese fue básicamente el engranaje, que no buscaba otra cosa que darme a conocer. Que yo entiendo que el objetivo se logró porque como tuvimos esas intervenciones en los medios, la gente por lo menos te identificaba. Lo que pasa es que yo no quería que me identificaran todo el tiempo como el tipo que daba la charla de seducción. O sea, yo quería dar un paso más. Entonces, digamos que fue una etapa bonita, fue previo a lo que yo estoy haciendo ahora. Pero siempre digo que agradezco eso porque me dio como esa apertura de decir, mira, así es como se llega a los medios, así es como uno debe comunicarse y como uno debe venderse, sobre todo, que es lo más importante. En esa búsqueda de saber
cómo llegar hasta donde tú querías estar. Y esto hizo que surgieran en el camino las ideas que tuviste luego de hacer turismo. Sin embargo, te basas básicamente en promover lo que tenemos, tanto local como internacional, y vendérselo al público en paquetes, en ofertas que tú mismo preparas. Me imagino que para el tiempo de la pandemia, que todos estábamos encerrados, pues se hizo un poquito más complicado. Yo siempre digo que la pandemia, es cierto que hubo mucha dificultad, mucha gente se vio afectado, yo también en un sentido, pero también dio apertura a otros medios, digamos, a otra manera de tú, no solamente en la parte económica, sino como a una reinvención, para decirlo así. Nos puso creativos a todos. Exactamente. Entonces, en mi caso, yo como creador de contenido, en la pandemia, yo hice un esfuerzo en sacar más contenido. Aunque no pudiese viajar, yo podía comunicar en el lugar donde estaba. A lo mejor sacaba videos que yo tenía ahí archivados. Y empecé como a generar una dinámica de destinos a visitar luego de que terminara la cuarentena, ¿verdad? Como dentro de lo que se podía hacer. ¿Qué pasa? Que luego que se fue flexibilizando el tema de las salidas, empezó un auge interesante que era la gente que tenía propiedades así en lugares turísticos. Empezaron como a contactarme en plan, mira, yo tengo una casa en Jarabacoa que me gustaría ponerla a mover, o sea, que se alquile, rentas cortas. Tú podrías venir y hacer un contenido de la villa. Entonces yo decía, claro que sí, mira estos son mis honorarios, yo te entrego esto en mis redes y ponemos tu propiedad dentro de nuestro portafolio, o sea que se la ofrecemos a nuestro cliente y generábamos una pequeña comisión. Entonces ahí empezó como esa reinvención de esa parte que ya se inclinó hacia los bienes raíces, pero también el dominicano empezó a cogerle más cariño al turismo interno. En esa época, o sea, antes de la pandemia, yo recuerdo que mucha gente me escribía, mira, me gustaría conocer tal país. Y como que no decía, como que, mira, quisiera mejor irme con mi familia 10 días, hacer un circuito por la República Dominicana. Luego que empieza la pandemia, que ya empieza como a flexibilizarse, yo tengo muchas familias que empiezan a escribirme en plan, mira, quiero hacer turismo interno con mi familia, 4 días por el sur, quisiera conocer tal lugar que tú mostraste en tal video. Y yo, perfecto. Entonces empezamos a generar unos esquemas para que la gente conozca a República Dominicana con esa visión de turismo alternativo, turismo ecológico, que es lo que nosotros promovemos. Entonces, digamos que se abre otra línea que quizás nosotros no teníamos hasta antes de la pandemia. Entonces, por eso yo siempre digo como que un mismo hecho siempre se puede ver de dos maneras, como un milagro o como una tragedia. Todo depende del enfoque que tú le des. Sí, así es. Sin tomar en cuenta el tema de las vidas que se perdieron, pues no estamos entrando en ese tema, sino en el proceso de reinvención, de decir, bueno, esto es lo que tenemos, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo podemos sacar provecho? Y entonces en ese sentido, digamos que dentro de lo positivo de la pandemia, fue esa parte que la gente empezó a cogerle cariño a la República Dominicana. Definitivamente. Digamos que con esto te surgió un nuevo esquema de negocios, por así decirlo. Y al mismo tiempo, pues te favoreció, yo me imagino, que en YouTube también, porque consumíamos ya más televisión o más redes sociales. O sea, como la gente estaba más encerrada en sus hogares o en los lugares donde estaban, lo que hacían era mantenerse al tanto del mundo exterior por plataformas como la tuya. Y eso nos ayudaba en cierta forma también a disipar, a nosotros relajarnos un poquito viendo videos como los tuyos que nos dan a conocer tanta belleza alrededor del mundo completo. Entonces, hablando de eso, William, háblame de esos numeritos de YouTube, porque las plataformas hoy en día son la mejor manera de llegar a las masas. Y YouTube se ha convertido en una de las favoritas para esto. Sí, definitivamente. En ese sentido estamos muy contentos, más allá de entrar en números, porque tú sabes que los números son muy relativos. O sea, tú decís, ya yo tengo tantos seguidores, eso se puede ver como mucho, pero también se puede ver como poco cuando tú tienes comparaciones. Entonces yo en mi caso nunca he mirado mucho los números de decir, ya yo voy por tantos suscriptores, ya llevo tantos seguidores, pero sí me enfoco en cada día evolucionar en lo que es mi tema de cómo yo comunico las cosas. Es decir, si puedo hacer inversiones en mis equipos para dar un poquito más de calidad a lo que estoy enseñando. Me enfoco mucho en buscar historias sobre todo que tengan como un trasfondo social. O sea, a mí me gusta mucho el contenido de, me voy a una comunidad. Por ahí. Sí, como que me voy a una comunidad y voy a documentar esta comunidad en la manera como vive, un caso de éxito que haya en la comunidad.
y cuando la gente vea el contenido, en cierta manera pueda sensibilizarse e inclusive apoyar, que fue un caso que tuvimos ahora reciente en una comunidad en la provincia de Sánchez Ramírez, que es un pueblito que se llama Los Brazos, y es una comunidad de 100 habitantes, por ejemplo. Wow. Entonces en esa comunidad la gente vive del cacao, por ejemplo, pero también de proteger un animal que está en peligro de extinción. Y entonces como que yo vi eso, me llamó muchísimo la atención, porque imagínate, 100 personas viviendo en medio de la nada, casi inclusive próximo a un parque nacional, que se llama Niagna Vargas. Entonces yo llegué allá y yo empecé a mostrar como la cotidianidad de cómo vive la gente, las condiciones que vivían en sus casas, y la gente empezó a donar dinero y logramos recolectar una suma que pudimos intervenir como 14 casas, o sea, conseguimos camas, conseguimos televisión, conseguimos abanicos, cosa que quizá para la persona, digamos, clase media puede parecer normal, pero para una comunidad aislada como esa significa un cambio de vida radical. Claro. Entonces me enfoco mucho sobre todo en buscar esas historias que de alguna forma puedan generar un impacto positivo. Entonces como que en ese sentido sumamente agradecido con el crecimiento que han ido teniendo las redes, y yo siempre digo es un crecimiento de manera orgánica, porque el error de estas plataformas o de la gente que entra en esta plataforma es entender como que hay una fórmula mágica para crecer, y no es así. O sea, yo empecé con el canal de YouTube en el año 2013, o sea que ya estamos hablando, son 9 años. Wow. Ya eso se ha ido sumando, que si el Instagram, la página de Facebook, que también genera mucho tráfico. El TikTok, por ejemplo, ahora, o sea, uno tiene que estar todo el tiempo evolucionando y cayéndole atrás. ¿Estás en TikTok también? Estoy en TikTok. Hay que seguirte por ahí, William. Claro, no, porque tú sabes que, y este es un consejo que yo le daría a la gente. Cuando tú ves la plataforma de TikTok, y era lo que me pasaba a mí al inicio, yo entendía que eso era una plataforma de tú ponerte a bailar frente a la cámara. Es lo que la mayoría de gente piensa. ¿Verdad que sí? Entonces yo decía, oye, pero esta plataforma no me termina de convencer porque yo no me voy a poner a bailar frente a una pantalla. Ahora yo descubrí que los mismos videos que yo tengo, o sea, los clips, por ejemplo, que si de repente visité el Salto del Limón, yo podía agarrar un clip de 1 minuto o de 2 minutos y ponerlo en TikTok. Entonces la gente ve el contenido de TikTok y va a mi canal de YouTube. O sea que es una manera de que la gente te siga descubriendo. Exactamente. Entonces yo entiendo que uno tiene que ir como afín a estas plataformas que son las que emergen ahora y que están, ya tú sabes, creciendo muchísimo. Así es. Y es rentable YouTube. Pagan bien a las personas ya que logran un impacto como el canal que tú tienes actualmente. Tú sabes que esa pregunta también es relativa, porque por ejemplo la gente dirá como que, bueno, ¿y qué significa pagar bien? Yo entiendo, y mi fin con YouTube no es tanto yo decir, me estoy ganando tanto mensual, sino que yo logro con lo que yo publico en YouTube. Entonces en mi caso, como yo tengo una agencia de viajes, yo promuevo servicios, promuevo excursiones, tanto nacionales como internacionales. Entonces, para mí YouTube es como un ancla para que la gente diga, mira, William Ramos está haciendo un viaje a Islandia, que fue donde estuvimos ahora recientemente, porque lo ven a través de ese contenido audiovisual en YouTube. Entonces es como la manera de yo comunicar, yo tengo una excursión a Islandia el año que viene en Semana Santa 2023. Ya lo que se genere de YouTube, que sí, por ahí. Exactamente, lo que se genera de YouTube, que sí paga YouTube, por supuesto, la gente tiene que entenderlo, pues digamos que también se agradece, claro. Pero la finalidad no debe ser que yo me voy a ganar un dinero en YouTube, la finalidad debe ser, no, yo quiero crear contenido porque a mí me gusta crear contenido, porque yo tengo una meta que es esta. Entonces el tema del dinero y eso viene producto de esa consistencia, porque ya tú tienes como una visión fija. No es tanto como me voy a meter a YouTube para ganarme $2,000 mensuales. No, es como que me voy a meter a YouTube porque a mí me gusta comunicar, como es tu caso. Porque quiero entrevistar emprendedores que den nuevas ideas y el que te escucha a lo mejor se motiva y inicia una empresa nueva mañana. Esa debe ser la motivación, no tanto como que me voy a ganar $3,500 este mes y este mes pasado me gané 1,000, o sea. Sí, no, y escucharte de verdad que es como que volver a recordar a muchas personas exitosas que te hablan sobre eso, sobre esa visión, de que la visión nunca debe ser lo económico, sino hacer lo que te apasiona, hacer lo que te gusta y lo que tú disfrutas. Y de hecho, creo que fuiste de los primeros que inició con esta propuesta de hacer un turismo hacia los barrios, o no un turismo, sino de dar a conocer cómo viven nuestros barrios, cómo viven las personas y las comunidades en la mayoría de los sectores que están muchas veces bordeados por grandes edificios, grandes empresas. Sin embargo,
a 1 metro de distancia la realidad de vida es muy distinta. ¿Cómo te surgió esta idea? Es una idea porque el mismo tema de viajar te abre mucho la mente en todos los sentidos. Yo siempre digo que viajar es como una de las mejores escuelas, la mejor universidad. Y por el hecho de haber ido a lugares como Colombia, en Medellín, por ejemplo, que hay un caso muy exitoso que se llama la Comuna 13, ver cómo hacen las favelas de Brasil, que yo decía, wow, mira qué interesante cómo estos países, en estos lugares que a lo mejor la gente los considera vulnerables o peligrosos, la gente le saca provecho económico. Entonces yo decía, ¿por qué en República Dominicana, yo sabiendo de antemano que, por ejemplo, en esos barrios que son periféricos al río Sama, hay tanto potencial, por qué esos lugares se tienen como en el olvido? O sea, como que, apartados, por así decirlo. Sí, como que eso es tierra de nadie, territorio apache, que tú no puedes entrar. Y yo me negaba a creer que lo que se vive ahí todo es negativo, o sea, como que la gente te dice, no, si tú entras ahí, tú no sales, o sea, yo decía, no, pero es que el República Dominicana no es eso. Yo no te digo que no puedan ocurrir algún caso aislado, pero esa no es la realidad del todo de esos lugares. Entonces decidí aventurarme, también para documentarlo en mi canal de YouTube, o sea, porque yo quise hacer un tanteo primero déjame ir allá con la gente del mismo barrio, o sea, yo tuve que hacer un trabajo previo de conocer a la gente, de explicarle, mira, yo voy a hacer esto, vamos a ver qué podemos sacar de aquí. Sí. A ellos les gustó mucho la idea, o sea, la apertura fue buena, la gente como que se sintió como que, mira, esta es una gente que no es que viene a pedir, tú sabes, como que quizás el denominador común es que va a la gente, le ofrece tanto, pero a cambio de, en mi caso fue, mira, yo no vengo buscando nada, yo simplemente quiero intentar plasmar una visión y de ahí para adelante ustedes son los que tienen que tomar las riendas. Sí. Y entonces, para mi sorpresa, después que hicimos ese primer video, la gente se empezó a interesar, en plan, mira, ¿y cuándo hacemos la excursión? Porque es lo que te digo, una cosa te va llevando a la otra. Entonces yo dije, oye, pero parece que no es tan descabellado hacer la excursión. Entonces hicimos una excursión donde montábamos la gente en el metro. Oye, algo tan simple como eso, montarse en el metro, ya era un escándalo. Después montarse en el teleférico, otro escándalo. Estamos hablando un público... Beberse la fría en el colmadón del barrio. Correctamente, como yendo como a la esencia del dominicano, como que poner a la gente a que vive esa experiencia, que es algo cotidiano, pero hay gente que no lo ha vivido, o sea, tiene un público que no lo ha vivido, sobre todo el extranjero también. Sí. Entonces, fue algo muy bonito para mí porque vi que empezó a tener sus frutos. Y ya en cuestión de 3, 4 meses, ya me llamaba la misma gente del barrio. Mira, aquí me llegó un grupo de 10 personas porque vieron tu video y le dimos el recorrido, cobramos tanto, me gané tanto hoy. Perfecto. Bueno. Porque la idea es que el que vaya se lleve una experiencia de vida, pero también la gente de la comunidad se lleve un aporte económico, porque la idea es movilizar, como dinamizar un poquito la economía. Entonces, en ese sentido, súper agradecido con el apoyo que se ha recibido, que luego hubo instituciones también que apoyaron y eso es básicamente lo que se quiere, generar un efecto dominó, y todo eso fue a través de las plataformas digitales. Me imagino la satisfacción que da también y lo bien que se siente cuando tú ves que puedes ayudar a otros con lo que tú poco o mucho puedas ofrecer. Esa debería ser la visión de todos. Así como tú hiciste esta apertura hacia los barrios y lo has hecho con viajes internacionales o nacionales, ¿cuáles son los que más te piden? ¿Cuáles son los tours que más te dicen, quiero ir a tal lugar? Bueno, a nivel local, nuestro viaje como premium, que lo hacemos inclusive todos los meses, como al principio de cada mes, es el viaje de Bahía de las Águilas. Pero el viaje de Bahía de las Águilas, lo interesante fue que nosotros le dimos un giro, que inclusive, porque fíjate lo que son las curiosidades, en el año 2006, que fue la primera vez que yo fui a Bahía de las Águilas, yo siendo un muchacho, jovencito, y que ya mi familia inclusive te prestaba el carro, está bien, vete, dale para allá con un grupo de amigos, y hacíamos un serrucho para la gasolina. En esa época que yo hice esos viajes, yo conocí gente que vivía en los pueblitos alrededor. O sea, en Oviedo, por ejemplo, una comunidad como Oviedo, que está la laguna de Oviedo. Y recuerdo que en ese primer viaje, esa persona que yo conocí de Oviedo me ofreció su casa, me invitó a comer, o sea, de manera desinteresada, como es el dominicano, que tú llegas a un pueblo y la gente te recibe y no existe como esa malicia, esa maldad, o sea, que lo hacen sin esperar nada. Y recuerdo que tuve como esa amistad con esa persona que era un pescador, o es un pescador. ¿Qué pasa?
él me dice a mí, mira, yo tengo unas actividades que aquí se hacen, pero las conocemos nosotros, la gente de la comunidad. No es que nadie, ningún turista sabe lo que es, que es un recorrido por la laguna de Oviedo, donde tú te untas un barro exfoliante que es benéfico para la piel, sobre todo a las mujeres. Y te empiezan a hacer cuentos como de la cotidianidad de ellos. Entonces yo me quedaba con todo eso, y cuando yo empecé a reestructurar esas excursiones, yo empecé a tocarle puertas a esa gente, porque siempre mantuvimos comunicación. Y yo llamaba, por ejemplo, a ese pescador, Saturnino, que es como se llama. Saturnino, mira, ¿qué tú crees si yo llevo unos grupos? ¿Tú crees que podamos conseguir unos botes, que los llevemos a la laguna y se unten el barro? Oh, pero claro que sí. Y tú puedes ubicar a doña fulana para que le haga un cocinado, que si yo cuánto hay en el comedor. Oh, pero claro que sí. Entonces empezó como esa dinámica poco a poco, que al principio era como medio precario. Sí. Pero ya hoy día ellos tienen un comedor, tú sabes, con todas las de la ley, ya tienen varios botecitos. O sea, que a partir de esas iniciativas se dio esa apertura ya. Se dio esa apertura, o sea, digamos que nosotros fuimos como los pioneros en realizar esa actividad y algunas otras más. Pero lo interesante de eso no es ni siquiera decir que fuimos pioneros, sino que gracias a eso ellos viven de ahí. Exactamente. ¿Sabes? Como que hoy día Saturnino es como un socio mío ya, o sea, Saturnino me llama, William, aquí me llegó un grupo de 30 extranjeros que quieren el recorrido de bote, pero querían esto, ¿qué tú crees? Le ofrecemos, ok, sí, dale para allá, o sea, se genera como esa dinámica que tú dices, oye, qué chévere que eso se pueda hacer, como que, y fíjate cómo es que viene, como de a poquito, y entonces, volviendo al tema de los viajes, Bahía de las Águilas, que se combina con todo eso, o sea, como con un recorrido del sur profundo, pero hay otros viajes que han sido muy sazonados en nuestra agencia, lo que pasa es que ahora mismo no se está haciendo, y es el viaje de Haití, por ejemplo. Bueno, increíblemente. Por la situación de Haití ahora, me imagino. Por la situación de Haití ahora, yo no me he querido meter mucho, aunque yo mantengo siempre una visión de Haití un poco distinta a lo que sale en los medios. Como yo he tenido la oportunidad de conocerlo entero, el país, Haití no es solamente eso que se ve, o sea, eso que está pasando en Puerto Príncipe, por ejemplo, que es muy lamentable y no podemos tapar el sol con un dedo tampoco. Pero así mismo como nosotros hicimos con Saturnino en el sur profundo, así hicimos con otros guías en Haití, en la parte norte, en la parte sur. Y entonces la idea siempre es como crear esas dinámicas donde quiera que uno vaya, o sea, no importa el país, que por ejemplo tenemos Colombia, tenemos Perú, tenemos Cuba también, tenemos la parte de Haití y ahora por ejemplo ya el tema de Europa. O sea, la idea siempre es como poner un poquito del sello personal de nosotros y que la gente se sienta viajando en camaradería, que la pase bien, que la gente tenga un rato agradable y que se lleve una experiencia de vida básicamente. ¿No te ha pasado quizás por la cabeza en algún momento que te ofrezcan algún cargo público, trabajar desde una posición pública, quizás en el mismo sector del turismo, si te lo ofrecieran? ¿Lo has pensado? Mira, yo te voy a decir una cosa, porque eso suena muy bonito y uno siempre está muy abierto a cooperar. Inclusive en este gobierno he notado muchos cambios con el tema del Ministerio de Turismo. Se nota el trabajo que se está haciendo, el empeño, y eso lo aplaudimos y siempre hemos estado como abiertos a colaborar. Y sí se han hecho muchas campañas con ellos que nos utilizan a nosotros, o sea, no solamente a mí, sino a mucha gente que está haciendo un excelente trabajo en el tema de mostrar las bondades de nuestro país. Y en ese sentido siempre vamos a estar abiertos a colaborar y a que lo que uno hace sea en beneficio de nuestro país. Pero de ahí a tú dirigir no es tan sencillo como suena. O sea, yo siento que es una responsabilidad. Y nunca me cerraría, o sea, tampoco voy a decir de estas aguas no beberé, pero sí sé la responsabilidad que eso conlleva. Y entiendo que quien sea que esté ahí, lo importante es que siempre se mantenga como leal a una visión. Y yo siento que se está haciendo súper bien desde hace un tiempo hacia acá. Y nunca me cierro, digámoslo así, nunca me cierro nada, pero mientras tanto seguimos batallando nosotros con los viajecitos, con la misma agencia, que hay mucha tela donde cortar todavía. Tú sabes que bueno, tú que tienes ya bastante experiencia y que has recorrido gran parte del mundo, yo a veces veo mi país y digo, oye, tenemos tanta riqueza en nuestro país, tenemos tanto que ofrecer y yo siento que no lo estamos explotando como deberíamos, porque por ejemplo yo estuve en México hace unos años y yo veía como los mexicanos en una esquinita donde no había nada
tú te parabas ahí y ya ellos te narraban la historia de no sé qué, del entorno, y ya eso era para que un turista le diera un dinerito y ellos se lo ganaran simplemente conociendo esa historia y contándola a quienes lo visitaban. De igual forma, vi como tenían atractivos que nosotros aquí, no imitándolos, porque no tenemos que hacer lo mismo, pero sacándole provecho a espacios similares que ellos tienen allá y que nosotros lo tenemos aquí más bonito todavía. Decía, wow, pero aquí queda un proyecto increíble. Por ejemplo, en las presas de nosotros, la presa de Tavera, no sé, de Datillo, yo decía, queda chulísimo hacer ahí un Xochimilco con botecitos y que la gente se monte y brindarle una cerveza y llevarlo al restaurancito que está en la esquina a comerse un pescadito. Vivir una experiencia distinta. Igual en Jarabacoa, por ejemplo, donde está la Virgencita, la gruta, ¿por qué no hacemos un mirador ahí y ahí colocamos unas tienditas para emprendedores que vendan recuerditos a los turistas, al ser una zona tan transitada? O sea, son cosas que yo sé que requieren presupuesto, pero a veces más que el presupuesto es tener ese empuje. Sí. Y tú que has viajado el mundo y que conoces muchas cosas que quizás nosotros no hemos visto, ¿tú has pensado en algún momento como que, contrale, un proyecto aquí de tal forma quedaría bien en tal lugar, o podríamos tener esto en nuestro país para todavía mostrar algo más que playas en República Dominicana? Sí, definitivamente yo creo que parte de nuestro legado, nuestra visión siempre es indagar en ese tipo de cosas. Y dentro de los recursos que uno tiene, y utilizando las plataformas que yo tengo, pues uno va realizando pequeños aportes, como ese, por ejemplo, que son ideas, que por supuesto siempre tiene que tomar la iniciativa a alguien, pero tiene que haber un respaldo de una comunidad detrás que entienda la visión y le dé un seguimiento. ¿Sabes? Porque a veces tú puedes tener una gran idea, pero si no hay alguien que se empodera y dice, bueno, sí, yo voy a abrazar esta idea y le voy a dar continuidad, pues lamentablemente no es tan sencillo. Sí. Pero sí, definitivamente yo entiendo que hay una manera ahora, que inclusive eso tiene tu nombre, que es como el turismo vivencial. O sea, ahora mismo los turistas están buscando experiencias, más que a lo mejor meterse en un hotel todo incluido 8 días. Yo no digo que el hotel todo incluido esté mal, el hotel todo incluido es una chulería. Pero, por ejemplo, hay una tendencia ahora de que la gente dice, ok, me paso 3 días en el hotel todo incluido y me paso 5 días explorando otras zonas. Entonces, en esa otra parte, que es donde yo me involucro, yo siento que ha habido un crecimiento. Y hay un interés de la gente de decir, pero ¿y qué hay aquí? ¿Y qué yo puedo comer aquí? ¿Y qué yo puedo conocer de esta comunidad? Y creo que también hay una receptividad de la gente. O es lo que nosotros quisiéramos fomentar. Y creo que parte de mi trabajo es indagar en cada espacio pequeño que yo le veo potencial y de alguna manera uno plasmarle esa visión a la gente de la comunidad, que a veces producto de que no han salido de su entorno, pues no lo tienen tan claro. Pero ciertamente, yo que he visto en otros países cómo le sacan provecho a todo, fíjate como tú bien mencionas eso de México, y sí, aquí hace falta eso todavía. O sea, tenemos muchísimo potencial de algo, por ejemplo, tan sencillo como que lo que yo siempre menciono, que es el turismo antropológico. O sea, lo que fueron el legado taíno que nosotros tenemos. Todas esas cuevas con pictografías, todo el tema de la época de la conquista, para bien o para mal. La Vega Vieja, quizás. Las ruinas de la Vega Vieja, por ejemplo, también. O sea, la Vega también tiene muchísimo potencial, que a lo mejor no se ha rescatado a un 100%, pero hace falta, es como un empuje de alguien que se empodere y que haya ese seguimiento. Entonces, sí siento que está creciendo, porque aquí la idea no sería hacer una crítica, sino más bien como generar aportes, generar ideas que traigan un cambio positivo. O sea que, sí, básicamente queda muchísimo por hacer, muchas cosas. Como yo mencionaba, como he tenido la oportunidad de viajar a otros países, veo también el manejo que tiene, por ejemplo, Costa Rica con toda la parte que tiene que ver con sus parques naturales, cómo manejan la flora, la fauna, cómo la gente se empodera de eso y sirven de guía también para el público que busca eso, porque también hay un público que le gusta la naturaleza, que le gusta hacer fotografías, hay un público histórico que busca aprender un poquito más de la historia. Entonces yo creo que en ese sentido República Dominicana público tiene religioso, que aquí tenemos público religioso, allá en La Vega, el Santo Cerro, como tú bien decías, esa idea de la Virgencita ahí de Jarabacoa en la subida también está interesante. O sea, todas esas son ideas que aportan, pero simplemente como que hay que abrazarlas.
Yo te veía precisamente en los videos que tú hiciste recientemente de Islandia y veía ahí cómo te bañabas en esas aguas congeladas. De verdad sí, que sí. todo un reto, porque yo soy una que no me baño sino con agua tibia. Así como te sucedió eso, ¿habrá alguna historia, alguna hazaña que tú recuerdes, que nos quieras contar de tus viajes? Sí, la verdad es que lo que uno intenta es, porque tú sabes que el logo mío, en Chercha, como yo lo digo, de nunca turista, siempre viajero, lo que yo me refiero a eso es que para mí lo bonito de viajar es tú intentar involucrarte en lo que es la cultura, o sea, lo que es la cotidianidad. Y en ese caso, que fue mi más reciente viaje en Islandia, algo cotidiano para ellos es bañarse en el agua que esté en una temperatura bastante baja, o sea, se meten en Y de un verdad mar. era frío. Era muy frío. Y más para nosotros que venimos de aquí del Caribe, que no estamos muy acostumbrados, pero ellos lo utilizan como una terapia y en realidad es una terapia que hoy día se empieza a poner de moda, ese tema del shock de frío, o sea, como de temperatura. Bueno, dicen que rejuvenece y todo. Claro, porque te pone la piel un poquito más dura, o sea, tiene sus efectos. Sí, sí. Entonces, esa parte que yo la documenté, así también yo tengo muchas historias de muchos viajes, muchos destinos, que he tenido ese privilegio, como, y eso viene producto de tú abrirte mentalmente, de tú decir como que, bueno, vamos a fluir con lo que haya. Siempre menciono un caso importante que fue cuando fui a la India, que fue en el año 2009, estaba yo también bien jovencito. Bueno, todavía lo soy, por si acaso. Pero recuerdo que en la India yo tuve la oportunidad de viajar en moto. Entonces fueron 50 días recorriendo la parte norte, que es la zona del Himalaya, que es una zona como más espiritual. Entonces para mí fue interesante porque nosotros venimos de un hogar católico, ¿no? Y en la India conviven varias religiones, está el hinduismo, están los musulmanes, está el budismo. Entonces como que para mí al principio fue como chocante porque yo no estaba acostumbrado como a ver esas cosas, pero eso es parte de lo que te enriquece, porque tú empiezas a darte cuenta. Diversidad. Sí, como que el mundo es más amplio de lo que tú tienes en tu entorno y tú empiezas a ser hasta un poco más tolerante. Tú sabes que a veces uno tiene muchos prejuicios. Sí. La gente suele tener prejuicios, ¿no? Que si la persona es musulmana, entonces significa que es así. Si es budista, es así. Pero no, son personas común y corrientes igual que nosotros, o sea, son seres humanos. Y tú empiezas simplemente a entender cómo ellos piensan y a aceptarlo. O sea, tú no tienes por qué imponer entonces tus ideas. Sí. Entonces, yo creo que lo bonito de los viajes es que te da como esa apertura mental de tú estrecharle la mano a todo el mundo y no creerte superior a nadie ni inferior a nadie. O sea, somos todos iguales. Ahorita que tú mencionabas la cantidad de personas que como una obra social pues fueron beneficiadas de la comunidad de 100 habitantes. Asimismo, pues te he visto y te he notado en otras actividades sociales de colaboración. ¿Te gusta mucho eso, estar siempre apoyando, ayudando en causas sociales? Bueno, yo entiendo que las plataformas digitales, si de algo pueden servir, debería ser para eso. O sea, debería ser un medio para uno poder ayudar, porque uno recibe mucha retribución por ahí. O sea, toda la gente que uno vamos a decir, como que pueden comprar los servicios de nosotros, la gente que te mira, la gente que es fiel a tu visión. Yo entiendo que una manera interesante de retribuir es ayudando. Y a veces el alcance, por mucho o poco que sea, porque volvemos a lo mismo, aquí no es cuestión de compararse. Pero si mis redes tienen un alcance y pueden servir para algo positivo, pues yo entiendo que siempre va a estar abierto a ese tipo de cosas. Y es algo que al final es lo que a mí me llena, o sea, algo que yo lo veo y cuando uno termina uno dice, wow, valió la pena. Aunque no siempre quizás se agradece, pero al final uno tiene que quitarse todos esos velos de los ojos, ¿sabes? Porque a veces tú puedes pensar como que, bueno, yo hice esto y yo esperaba que me dieran la gracia, que me vieran como Jesucristo, pero no, a veces no sucede así. Y eso es algo que uno tiene que convivir, o sea, el aprender como a dar sin esperar nada a cambio, porque hay cosas buenas que pasan, cosas malas, o sea, tú vas aprendiendo, es un mundo. Y a mí me parece fascinante también como entender esa óptica y entender como el punto de vista de otras personas en ese sentido. Qué bueno. Bueno, William, yo creo que me voy a meter en camisa de 11 balas, como dicen por ahí, o no sé si no lo voy a hacer. Pero muchos te hemos visto en muchos de tus videos, siempre muy bien acompañado de una chica, de una chama, como le dicen.
Y pues como que quisiéramos conocer un poquito más de esa historia, saber qué hay por ahí. Tú sabes que esos son temas muy bonitos y muy interesantes, porque normalmente, tú sabes que yo siempre he visto las redes, no voy a llamarlo como un negocio, pero sí como una manera de tú plasmar las cosas que tú quieres sacar provecho en un sentido. O sea, ¿y qué quiero decir ahí? Porque vamos por un paréntesis. Si yo estoy vendiendo servicios en mis redes, o sea, servicios de viajes, en mis redes, yo voy a hablar de viajes. Y que también es un error común que yo veo, que mucha gente empieza como hablando de moda, pero de repente te están hablando de fitness o de viajes. Entonces tú dices, acá, pero esta persona habla de moda, habla de fitness, habla de viajes. En mi caso yo siempre me he concentrado en crear un contenido de viajes. Pero si tú te fijas, yo nunca he mezclado como la parte personal, porque siento como que no hay necesidad. O sea, como que, para poner un ejemplo rápido, si yo estoy, vamos a decir, me voy este fin de semana de viaje a una playa y yo no quiero, o sea, no es de trabajo, sino que me quiero tomar unos días, quiero estar relax, yo no veo por qué yo tengo como que publicar como echando vaina, como decimos. Tú sabes, como la gente que le gusta publicar, que está echando vaina. Aquí estoy con una champaña de que sé yo cuánto, en esta playa, en esta villa de $1000. O sea, ese echa vaineo como que nunca ha ido conmigo. Y normalmente las cosas que yo publico es porque yo lo considero que es de trabajo. O sea, si yo te subo una historia, aquí en esta villa, miren qué bonita, no es que yo te estoy queriendo echar vaina, sino que esa villa es algo que yo te estoy mostrando, porque si tú el fin de semana que viene estás con tu esposo y te quieres ir de aventura, a lo mejor tú dices, mira, pero William enseñó una villa, déjame ver cuál es la información, y entonces tú a lo mejor tomas acción de acuerdo a lo que yo publiqué. Entonces, cuando son cosas como personales, yo no sé por qué razón, es que yo como que nunca la hablo como directamente, aunque se entiende de manera explícita, porque esa persona siempre está conmigo y naturalmente se cae de la mata, ¿no? Como que se sabe. Pero como que yo siempre he guardado como esa distancia, posiblemente un error de mi parte, tú sabes, porque a la gente le gusta esas cosas, como que uno lo hable y como que uno se lo restriegue. Pero entonces ahí tú dices, como que a veces yo me puedo pensar, y entonces la gente que siempre está como posteando, aquí con mi novia, mi amor, te amo, y sin embargo a las 3 semanas están terminados, pero públicame que tú terminaste también, porque yo me tiré el show de que tú, mi amor, te amo, y yo te amo, y tú eres el amor de mi vida. O hay que borrar foto entonces. O hay que borrar, ¿tú me entiendes? Entonces yo siempre digo que a mí me gustan las cosas como naturales, orgánicas, no forzados, tú sabes, porque en teoría, pues como yo lo veo, el cariño tú tienes que expresarse a la persona de tú a tú, o sea, el otro no tiene por qué enterarse. Entonces como que es muy común en las redes eso de que yo publico aquí con el amor de mi vida, mi amor, tú eres lo máximo, y sabrá Dios cuánta diablura nos están haciendo por detrás. Sí, sí. Entonces como que yo en ese sentido, las cosas que son como así familiares y personales, como que siempre intento como mantenerla como por esa línea. Obviamente, al final siempre termina mezclándose, porque por ejemplo en los videos míos siempre sale mi familia, mis padres, mis hermanos, pero yo entiendo que todo fluye como orgánicamente y creo que a eso a la gente también le llama la atención. Sí, sí. Porque yo he tenido casos de gente que me dice, mira, yo tengo una villa que yo quiero que tú vayas a hacer un trabajo, pero yo quiero que tú lleves a tu familia, porque me gusta que se vea que es algo que familiar. Otra persona puede disfrutarlo también con sus niños, con mis sobrinos, por ejemplo, en este caso tengo 2. Y entonces como que tú dices, oye, mira qué interesante, porque es algo que yo lo hago de manera normal, o sea, que no es de que forzado, de que ven, mami, ponte aquí, dieto, no, es como que lo que está sucediendo de manera natural, yo lo documento y la gente se identifica. Entonces en ese sentido siempre como que he mantenido las cosas como así, como orgánicas, pero sin necesidad del echavaineo, que era por eso porque hice como todo el emblema, ¿no? Como el engranaje, para decirlo así. Pero dinos que sea, William, un chin, ¿cómo fue que tú la conociste? ¿Fue que se conectaron a través de las mismas plataformas? ¿Cómo fue eso? Mira, esa historia es interesante porque casualmente nos conocimos en esta misma oficina. ¿De verdad? Porque ella tenía un programa de emprendimiento, o sea, ella también entrevistaba a personas como que estaban haciendo cosas diferentes. Y entonces ella llegó cuando yo empecé con el proyecto de Gualey, o sea, lo del barrio, de llevar turismo al barrio. Y fue una entrevista que surgió de manera natural,
De ahí comenzó una amistad y de ahí poco a poco entonces el asunto continuó. pero lo interesante fue eso, que fue algo como natural, orgánico, que se dio, que no fue como el force, la cuestión, no. Y agradezco muchísimo, claro, una persona que aporta muchísimo valor y es lo que yo entiendo que debe ser como el objetivo de tener una pareja, que tú le puedas sumar a ella, claro, y que ella también te pueda sumar a ti. Claro que sí. O sea, es lo interesante, digámoslo así. William, de tú no hacer esto que tú haces, ¿qué te imaginarías hacer? ¿Qué estarías haciendo, por ejemplo? Tú sabes que esa es una pregunta interesante, porque tú sabes que en la vida, yo siempre digo que tú no sabes lo que no siempre tú sabes lo que tú quieres, pero a veces tú sí sabes lo que no quieres. Entonces, descartando lo que no quieres, te vas como enfilando hacia algo que tú dices, mira, yo sí quiero esto. Como yo decía al principio, yo me gradué de ingeniería de telecomunicaciones, una profesión, tú sabes, que conlleva trabajar mucho con equipos, con máquinas. Entonces hay poca comunicación, digamos, interpersonal, o sea, casi no hay relaciones humanas. Entonces, conforme va pasando el tiempo, yo me doy cuenta que quizás lo que a mí me gusta es esto, es como el contacto con la gente, comunicar ideas, cosas quizás un poquito más artísticas, vamos a decirlo así. Entonces, conforme va pasando el tiempo, tú vas recibiendo cierta presión. Mira, ya tú te graduaste de esto, ¿qué tú vas a hacer con tu vida? Y tú dices como que mierda, es verdad. ¿Cuál es el paso siguiente? Y yo intenté trabajar, yo trabajé como ingeniero, ejercí mi carrera durante 3 años. Y ahí fue que me di cuenta que no me gustaba, ¿me entiendes? Entonces como que yo sabía que lo que yo tenía que hacer, primero tenía que ser algo... Tú tenías tu título. Yo tenía mi título, exacto, y después una maestría también, o sea que yo cumplí en ese sentido. Cumplí en ese sentido, pero sí me di cuenta que lo que a mí me gustaba era, primero quizás dominar un poco mi tiempo, y quizás, entre comillas, lo digo así, ser dueño de lo que sea que yo vaya a tener. Y digo entre comillas porque tú nunca eres dueño de nada, porque tus clientes son tus jefes, en un sentido, o sea, tú te debes a tu clientela. Claro. O sea, que es un error que la gente dice, no, que yo quiero ser mi propio jefe. Al final tú no eres tu propio jefe, porque cuando tú tienes un servicio que ofrecer y los clientes te dicen, oye, yo quiero esto color negro, pero tú entiendes que era blanco. No, es color negro y tú tienes que obedecerlo para tú prestar tu servicio, si tú quieres ser competente, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que yo empecé como a enfilar y a descartar por otro lado, era que yo sí quería manejar mi tiempo y tener algo que sea propio, lo que sea, pero que sea propio. Entonces, fuera de los viajes, mira, me gusta mucho el tema de... comunicador. Eso te iba a decir, o sea, me gustaría también, que no lo he descartado porque me ha pasado, o sea, tuve la oportunidad de dar una charla en Colombia, por ejemplo. Natural, o sea que yo creo que sí. Sí, entonces me gusta, por ejemplo, el tema de la escritura me gusta también. O sea, como que no descarto la posibilidad de escribir. Que viene de la mano con la comunicación. Viene de la mano con la comunicación. Probablemente esa sería tu otra carrera. Puede ser, y también la actuación, que también. Yo estudié actuación. Que como quiera también es parte de la comunicación. Y es parte de la comunicación, o sea que fíjate que todo va como en esa rama, ¿no? Claro. O sea que la parte social, digamos que es lo que más me llama la atención. Podríamos definirlo. Que William Ramos ha logrado mucho. William Ramos, ante los ojos de todos nosotros que te seguimos, te admiramos y creemos en tu trabajo, has alcanzado muchas cosas. Sin embargo, ¿entiendes que te faltan cosas por alcanzar? ¿Con qué sueñas tú? Bueno, lo primero es, para mí es un halago, que por ejemplo que tú me digas esas cosas, como que mira, admiramos tu trabajo, lo apoyamos. Empezando por ahí, eso es una gran bendición, es lo primero. O sea, cuando tú tienes un grupo o porque ahora se llama el concepto de comunidad, pero yo siempre digo que puede ser una persona, 2 personas, 3 personas, aunque se multiplique por 100 o 10,000 o 20,000. Cuando tú tienes un grupo de personas que creen tu visión y la apoya, esa es la mayor bendición, empezando por ahí. En cuanto a metas y anhelos, yo siempre soy partidario de seguir creciendo, como de no conformarme. Pero al mismo tiempo, porque fíjate que eso es como también medio filosófico, como que yo me siento cómodo también, o sea, como que no es que yo aspiro como, no, yo quiero trabajar 10 veces más lo que trabajo para generar 10 veces más la riqueza que puedo tener. No, o sea, llega un punto que tú te sientes cómodo, que tú sientes una paz, y yo creo que ese es el objetivo. O sea, el objetivo es como yo sentirme realmente
en armonía con lo que hago, sentir que lo que estoy haciendo realmente trae un beneficio positivo, o sea, que toca, no tiene que ser mucha gente, a 1, 2, 3 personas, o sea, porque así es como hay que pensar, o sea, pensando en micro y se va generando ese efecto dominó. Entonces yo te diría que quizás la meta a corto, largo, mediano plazo sería seguir haciendo lo mismo y seguir impactando más vidas y seguir evolucionando, pero seguir básicamente con la misma visión, o sea, no desviarme de que no, ahora yo me voy a ir por aquí, contrario a lo que yo pienso, simplemente por un tema económico. O sea, esa es quizás la meta que yo tengo en mi cabeza, proponerme como que no, vamos a continuar haciendo lo que hacemos, aliado siempre a esta visión, que son estos principios, que fue lo que a mí me inculcaron en la familia, lo que yo crecí viendo, y son las cosas reales, tú sabes, lo que es la protección al medio ambiente, ser responsable, ser honesto, tener integridad, tú sabes, como que esos valores para mí, yo entiendo que no hay dinero que compre eso. Eso sí. Y esa tranquilidad y esa paz que tú puedes sentir y quizás esa manera de tú decir, bueno, aporté aquí, ayudé allá, dejé este legado, o sea, ya yo no creo que haya más nada. Y me encanta escucharte decir eso, porque tú como emprendedor que has logrado alcanzar un éxito a nivel personal, muchas veces ahora hay una tendencia de que digamos que hasta nos estresa un poquito, nos crea cierta ansiedad de que el éxito debe ser cada vez más. Entonces la gente entra en ese circuito y llega un punto en donde entiende que si no está logrando algo mucho más, está estancado, empieza a sentirse deprimido por eso y se crea todo un sentimiento negativo en torno quizás a muchas cosas positivas que sí ha logrado. Así que eso que acabas de decir es muy importante. Yo quisiera quedarme aquí conversando contigo toda la tarde, pero sé que por ahí hay más cosas que hacer. Así que hemos llegado ya, William, a la parte final nuestra. Agradecida de verdad de este tiempo que nos has dedicado y pedirte que ya despidas a nuestro público con un mensaje tuyo. Bueno, definitivamente, gracias por la visita. Para mí es un honor compartir esta conversación, porque realmente fue un conversatorio normal, donde uno habla un poquito del recorrido que uno ha tenido hasta hoy día, que la verdad es que me siento súper contento, súper agradecido con el apoyo que uno ha recibido. Y como siempre hablamos, o sea, no es cuestión de comparaciones. Hoy día también la sociedad, como tú explicabas, te tilda de que el éxito tú debes mantenerte buscando, lo que no te conformes. Y yo entiendo que el éxito simplemente es la paz que tú puedas sentir, la tranquilidad, el estar en familia, y que todo lo que te rodee sea algo armonioso. Entiendo que eso es lo que habría que perseguir. No hay que perseguir la parte económica, sino perseguir una visión, y todo el tema de lo económico, que sí es importante, yo entiendo que va a ser una consecuencia de esa consistencia y de esa disciplina. Así que de verdad que para mí es un placer y para mí es un honor que seas tú siendo de La Vega, que la gente muchas veces no sabe que yo soy de La Vega, pero que una compueblana esté aquí compartiendo conmigo, eso es una gran bendición. Así que gracias a ti por la invitación y por venir a visitar. Bueno, pues así despedimos a, como él mismo dice, su amigo William Ramos, nunca turista, siempre viajero. Hasta la próxima.